La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que se ubiquen en primera carta a los Corintios, capítulo 15, y voy a leer por lo menos unos 4 versículos. Dice el 15-20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, y es la muerte. Amados hermanos, lo que Pablo escribe a las personas en Corintios no es una discusión ni es una polémica, sino que es una aclaración con relación a la resurrección de los muertos. Por supuesto que eso no ha ocurrido todavía. La única resurrección que ha ocurrido es la de Cristo. Por eso es que yo pienso que el hombre, Dios decidió que muriera, pero también decidió rescatarlo, también decidió resucitarlo. Por eso es que el hombre quedó sobre esta tierra como un pasajero, como un transeúnte, como una historia, una leyenda, algo que quedó sobre la tierra. Se llama fulano, pero ya no existe, porque cuando uno muere, lo sepultan. Y eso es todo, el todo del hombre sobre esta tierra. Entonces yo pienso que Dios dividió las resurrecciones en 3. Alguien me discutía, no, si es que solo hay una resurrección. No, pero mire, la primera resurrección ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Pero está por verse una resurrección que es la de los santos, la resurrección de los que han creído en Él, la resurrección de los que mueren en Cristo. Esa es una segunda resurrección, si la quiero tomar así, en el orden que yo quiero, pero el que ya establece Dios solo es la otra. Y la tercera es la que ocurre después de 1000 años, la que ocurre después de que el Señor toma control total, ya no hay dominio de autoridad satánica, ya no hay autoridad satánica. Entonces ocurre la de los que no creyeron. Y esos que no creyeron es las que Daniel dice, en el capítulo 12, versículo 3 de Daniel dice que serán levantados del polvo en aquel día, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible esa profecía dada, esa profecía está vigente y no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, qué importante que nosotros nos detengamos a pensar qué es la resurrección realmente. Cuando vamos al cementerio, sepultamos y nos queda un recuerdo, pero aquella persona ya no la vamos a ver hasta que resucite. Y eso es lo que le pasó a Marta y a María. Marta discutió con el Señor y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entiende que el que está muerto y ha creído en mí vivirá. Y le dijo, en respecto a su hermano, le dijo, él está vivo, no ha muerto eternamente. Y por eso lo resucitó, porque no estaba muerto eternamente. El que muere, si Lázaro no hubiese creído, lo dije el domingo pasado, creo yo, no sé en qué culto, si no hubiese creído, no lo resucita el Señor, pero él había creído. Entonces todos aquellos que creen van a resucitar. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título. Busca tu resurrección para vida eterna con Cristo. ¿Por qué dije busca? Sencillamente buscar resucitar con Cristo es creer en Él, buscar cómo cimentar la fe, encontrarme con detalles perfectos como es la justificación, la redención, la regeneración. Todo eso tiene que ver mucho para que yo resucite.
con Cristo. En el caso contrario, no es con Cristo, sino para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice Daniel. Pero ¿dónde se origina todo esto? Justamente en el Edén. ¿Por qué digo en el Edén? Porque el primer hombre se contaminó y contaminó a toda la creación. Ese tema lo discuten teológicamente diversas entidades en las que están diciendo que cómo no lo entienden. Pero este es un trato de Dios con el hombre. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dejó vedada una cosa y la desobedeció. Y en base a esa desobediencia, el hombre se contaminó. Y esa contaminación la ha pasado a diferentes generaciones. Note usted de que qué importante es ver, por ejemplo, el SIDA. El SIDA se va dando en el mundo entero por una contaminación de una persona que se degeneró y cambió eso, y el SIDA va transmitiéndose, está transmitiéndose. Entonces, ¿qué pasó con la muerte? ¿Qué pasó con el hombre contaminado? ¿Por qué? Mire, la muerte física yo creo que no existía. Yo pienso que Dios hizo a Adán para preservarlo. Alguien decía en discusiones teológicas, siempre decía, pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo se le ocurre si le dijo multiplicaos? Pero la asociación demográfica es una cosa, terrenalmente hablando, la de Dios es otra. Quizás Dios, al hombre preservarse en esa condición, no le iba a dar una multiplicación tan grande como la que hay ahora degenerada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son controles de Dios. No me voy a poner a discutirlos. Si Dios le dijo que no iba a morir, no iba a morir. Porque la serpiente le dijo, es que con que te ha dicho Dios que no morirás, que te morirás. Y le dijo, no te vas a morir, la engañó. Entonces, esa desobediencia implicó que Adán contaminara a toda la congregación del mundo que ahora existe. Que Adán contaminara la tierra. Por eso es que yo quiero leerles aquí en Génesis capítulo 3 estas palabras. Hay mucho que hablar sobre esto, pero hay una queja. Por ejemplo, cuando Dios les dice, ¿y ustedes por qué se esconden? ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? ¿Habrán pecado? Y Adán dijo, la mujer que me diste me traicionó en este aspecto y fallamos. Pero Dios no le dio tanta importancia a eso, sino que a la falta. ¿Qué pasó? Le mandó a la mujer su definición, le mandó a la serpiente también su maldición. Pero cuando trata con Adán, quiero que veamos esta parte del capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Dice, y al hombre dijo, hablando el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire lo que le mandó primero, maldita será la tierra por tu causa. Hermano, ¿quién va a quitar eso? ¿Cómo lo vamos a impedir si Dios dijo con su palabra, maldita será la tierra por tu causa? Entonces, ¿qué pasó? Adán contaminó la tierra también, contaminó la tierra de una manera exagerada y le dijo, por tu causa con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esta sentencia que le dejó, se la dejó clara. Dicho de otra manera, tú ya no perteneces al reino mío. Tú tienes que salir de este huerto, tú tienes que estar fuera de aquí, porque yo no acepto contaminación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El hombre entendemos que fue echado del huerto, pero ¿cómo es que le dejó que muriera? Hemos discutido y dice, mire, la Biblia dice claramente que si pecas morirás. La Biblia dice claramente que si desobedeces morirás, pero esos solo son recordatorios. La parte importante de cuando Dios le dijo que iba a morir está en este versículo que voy a leerles. Le dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Mire lo que dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la sentencia de muerte. Esta es la que le dijo, si tú no hubieras pecado, yo no te mando de nuevo a que te conviertas en polvo. Cuando vamos a los cementerios, en algunas oportunidades de los cementerios que no han pensado en otras cosas,
tiran la pala de tierra y hasta suena, y al doliente le duele, como que si de veras estuviera vivo el muerto, pero le duele que caiga la tierra, y el predicador llega y se para y dice: polvo eres y en polvo te convertirás, por lo tanto yo te entrego a la tierra. Y le dice: así como te entrego a la tierra y porque creíste en Cristo resucitarás. Pero eso es lo que le dijo el Señor. Esa es la muerte del hombre cuando ya pecó, cuando ya se contaminó, cuando ya se arruinó. Le dijo el Señor: volverás a la tierra de donde te formé, porque del polvo eres y al polvo volverás. Eso para mí es la sentencia más grande que le dio a Adán. Le dijo: vas a morir, hijo. Esto que hiciste no tiene nombre, vas a morir. Entonces Dios pensó en que también lo iba a resucitar. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando decimos que por Adán fuimos destituidos, algunos hermanos en el evangelismo dicen: no, yo no debo nada, yo a Dios no le debo nada. No, pero mire, lea conmigo Romanos 3:23. Ahí siempre lo hemos leído así a la ligera, pero detengámonos un poquito. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es después de Adán. Después de Adán dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros, amados hermanos, igual que Adán, estamos fuera del huerto, estamos fuera del paraíso de Dios, estamos fuera tal vez no de las bendiciones de Dios, pero fuera de aquello que Dios quiere incontaminado. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si estábamos destituidos de la gloria de Dios, en este caso nosotros los creyentes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Lo que aquí está haciendo Dios, amados hermanos, es aplicar su misericordia, su bondad, su amor por la creación. Lo echó del huerto, lo contaminado está, pero ahora lo restaura con su Hijo amado. ¿Qué es lo que ocurre? Él quiere recuperarnos a través de la justicia de Dios, tomando en cuenta la fe de un pueblo, tomando en cuenta que Dios puso por propiciación, o sea, su sacrificio. Propiciación es el sacrificio por medio de que el pueblo crea en la sangre poderosa de Cristo y manifestar a través de eso, dice el 25, su justicia y perdonar todo un pecado pasado. Lo que aquí está diciendo, amados hermanos, es que el rescate lo pagó Él con su propia sangre por orden del Padre que muriera en la cruz. Entonces, amados hermanos, allí cambia todo el panorama, allí cambia toda aquella relación que el hombre puede tener con Dios. Por eso te digo, amado televidente, tú que estás en esta sintonía o vas a ver este programa posteriormente, déjame decirte que la palabra, cuando dice que estás destituido de la gloria de Dios, es bien seria, es clara, porque la contaminación del hombre es el pecado, y el pecado lo lleva a la perdición, y en ese camino de perdición no le queda otro camino más que morir sin Cristo, y eso se llama condenación. Yo te digo y te llamo en esta mañana que tú tengas presente que Jesucristo vino para hacer propiciación sobre tus pecados y salvarte y perdonarte una vida pasada. Amado hermano, es para la iglesia todo esto. ¿Por qué? La resurrección vino por Jesús hecho hombre. A Dios le plació. Allá en el Génesis le dijo: vas a morir. En el Génesis le dijo: te voy a convertir de nuevo de lo que te hice, del barro, de la tierra. Entonces allí vas a tener que regresar. Pero sabe usted que cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: predícales esto. Yo quiero que juntos veamos esta parte un poco detenida. Mire, cuando Pablo le dice a Timoteo que predique sobre el ministerio de la piedad, nosotros a veces, hermanos, no queremos comprender cuál es el gran misterio de la piedad de Dios para un pueblo. Fíjese que en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 16, Pablo dice: e indiscutiblemente, nadie la puede discutir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo que está diciendo aquí el Pablo es que quiere explicarles el paquete grande, hermoso que Dios envió
en su Hijo sobre esta tierra. En una síntesis está diciéndonos que Dios fue manifestado en carne. Porque a Dios le plació, mire, cuando lanzó a la mujer y le dijo que iba a tener dolores de partos, que su deseo iba a ser para su marido, también le dijo, ella te herirá en el carcañal, le dijo a la serpiente, y él te aplastará la cabeza. Esa es la profecía mesiánica más grande del Génesis, cuando el Señor ya había preparado echar al hombre del huerto por contaminación, pero había preparado rescatarlo, y cuando lo va a rescatar, está diciéndole, voy a mandarles a mi Hijo amado sobre la tierra hombre. Y aquí lo que discuten teológicamente en el mundo, ¿cómo puede ser que Dios haya engendrado a un hijo hombre sobre la tierra? Si está hablando de contaminación, si entonces María estaba contaminada. Amado hermano, no piense en eso, piense en el poder de Dios. Piense que si Dios quiso encarnar a su Hijo sobre esta tierra, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando le dijo a María, lo que van a hacer santo es, y es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Mire, además, hermano, cuando usted recibió a Cristo, dice la palabra que usted en ese momento creyó y le fue dada potestad de ser llamado hijo de Dios, pero no engendrado de carne ni sangre, sino de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene pensar en esto? Este misterio de la piedad, dice manifestado en carne, y lo conocemos. María fue anunciada por esto y justificado en el Espíritu. Mire, cuando hablamos de justificado en el Espíritu, hermano, estamos hablando de su bautismo. Estamos hablando de la justificación de Dios sobre su Hijo como hombre. Lo que le está diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A él oigan, este es mi Hijo amado en el cual están todos los ministerios enviados para salvación de la humanidad. Este es mi Hijo al cual yo he justificado como el siervo, el renuevo. He justificado a mi Hijo con el Espíritu Santo de Dios. A él créanle. Entonces esa justificación, hermano, es la misma que tenemos para nosotros en Cristo cuando realmente creemos. Habiendo oído y creído el santo evangelio de verdad, dice la palabra, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final. Esa es la justificación que nosotros tenemos al creer en la muerte expiatoria de Cristo. Pero Dios ya lo justificó. Y dice el gran misterio de la piedad, dice Jesucristo visto de los ángeles. Fíjese que cuando el Señor envió a Jesús sobre esta tierra y lo engendró de mujer, lo primero que hizo fue enviar un ángel. Y ya lo hemos predicado otras veces, pero quiero, en este misterio de la piedad me interesa que no lo olvidemos. Envió un ángel a anunciar su nacimiento, y no solo eso, a decir del embarazo. Y note usted que no lo pierde de vista el Señor, sino que cuando nace envía un coro de ángeles del cielo. Envía un ángel a decir que había nacido el Salvador, pero viene un coro de ángeles y canta y le da gloria a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Visto por los ángeles implica, hermano, que los ángeles estaban maravillados de ver lo que Dios hacía por un pueblo, maravillados de ver lo que Dios hacía por amor a la humanidad, maravillados de ver que el hombre contaminado y que había contaminado el mundo entero, Dios lo descontamina a través de enviar a su Hijo para que fuera propicio y redentor del mundo. Mire, qué interesante los ángeles, porque los ángeles siguen su curso, lo asisten, están con él en el desierto cuando está llorando, están con él. Por eso cuando lo va a crucificar Poncio Pilatos le dice, tú no tienes autoridad sobre mí. Si yo quiero, le pido al Padre y me envía una legión de ángeles, pero no lo voy a hacer porque no corresponde. Sin embargo, cuando el Señor está en la cruz, nadie lo asiste, nadie, ni los ángeles son espectadores en el universo, son espectadores en el cielo de aquel acontecimiento que está pasando. Por eso Pablo no se equivoca cuando está hablando de que fue visto por los ángeles. Yo supongo que hubo tristeza, si es que existen los ángeles, cuando Cristo estaba en el crucifijo, cuando estaba allí sufriendo. Pero déjeme decirle que cuando es bajado de la cruz, cuando fue sepultado, los ángeles están pendientes. ¿Por qué? Las mujeres dicen, ¿cómo hallaremos esa piedra? ¿Quién la remueve?
9 ya la hallaron removida. Y cuando entraron, ángeles estaban ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque los ángeles están asistiendo al Señor en la resurrección. Y en esa resurrección que es la primicia, amado hermano, estamos nosotros. Porque el día final de nuestra resurrección, el Señor con voz de mando nos levantará de la tumba. Créalo, créalo, porque la justicia de Dios es así, visto por los ángeles. Y el Señor se queda 40 días sobre la tierra y está predicándoles en 40 días con cuerpo glorificado. Y cuando aquellos están con la boca abierta, y perdónenme la expresión, viendo hacia el cielo como el Señor se va en un espectáculo universal, dice la Biblia que ángeles le dijeron: ¿por qué estáis así? Si así como va, vendrá. Y ese que viene es el que me está mandando a mí hablar de la resurrección suya y la mía. Ese que prometió eso es el que me está mandando a que platiquemos sobre esto. ¿Por qué le digo esto? Porque este misterio de la piedad es grande. Dice que fue creído en el mundo. Amado hermano, esa es la lucha misionera. Esa es la lucha de los evangelistas. Eso es por qué nos levantamos a los pueblos. Eso es porque estamos predicando fuera de las paredes. Porque el Señor, cuando le preguntaron cuándo sería el fin, Él dijo: cuando se haya predicado este evangelio al mundo entero y a las naciones, entonces vendrá el fin. Amado hermano, entonces ha sido creído en el mundo, predicado a las gentiles y creído en el mundo. Usted y yo estamos aquí porque creímos a la palabra de Dios. Y sabe, cierra Pablo el misterio de la piedad diciendo: recibido arriba en gloria. Hermano, 500 personas, dice la Biblia, que lo vieron ascender, pero no 500 creyeron. ¿Qué pasará cuando venga? Si los ángeles dijeron: así como se fue, va a venir. Hermanos, si esa es su esperanza, esa es mi bendita esperanza, y tengo que creerla, porque sea que esté vivo o esté muerto, yo soy del Señor. Mire, lo que ocurre aquí es que el Señor dice: fue recibido arriba en gloria. Lo que dice: Padre, yo ya terminé mi ministerio, y el Padre lo lleva. Muchos se preguntan que por qué a esa edad, por qué no se lo llevó como Moisés viejo, por qué no se lo llevó como Abraham viejo. Déjeme decirle, hermano, que Dios lo mandó a cumplir un ministerio y era su tiempo. Y si él se fue de 33 años, no se preocupe, lo va a ver joven en el cielo. Fíjense que el Señor siempre dijo: el Padre me envió. Siempre dijo: vengo a decirles lo que el Padre me ha dicho que les diga. Siempre estuvo sujeto al Padre en todas las cosas. Yo quiero que con ustedes leamos juntos Juan 17, una oración tan linda que hizo al Padre para entregar su ministerio. Una oración tan linda que le hizo al Señor para entregar su ministerio. Y yo quiero leérsela por lo menos del versículo 3 del capítulo 17 en adelante. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la predicación del Señor en todo ese tiempo. Que conozcan que hay un Padre que expulsó a un hombre contaminado. Que conozcan que hay un Padre que tiene la redención del mundo. Que conozcan a un Padre de amor, un Padre misericordioso. Ese es el mensaje de Jesucristo, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, no hay otro, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice: yo, Padre, te he glorificado en la tierra. Su ministerio: he acabado la obra que me diste que hiciese. Le está diciendo de otra manera: yo voy a ti, yo vuelvo a ti, pero quiero que comprendas, Señor, que ya te he glorificado sobre la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, amado hermano, ¿qué le dice esta palabra? ¿Acaso no es lo mismo cuando Jesús en el cielo, cuando el Señor dijo: echemos al hombre de la tierra? Ahí estaba el Señor Jesús preexistente. Ahí estaba hablando con el Padre: echemos al hombre del huerto, está contaminado. Pero en su tiempo Dios lo enviaría para descontaminarlo. En su tiempo Dios lo enviaría para que comprenda que porque Él vive, nosotros viviremos. Amado hermano, el Señor estaba siendo esperado por el Padre. Cuando dice Pablo
en el ministerio de la piedad, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque el Padre lo estaba esperando. Y en esta oración le está diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, antes que usted viniese al mundo, antes que existiera la creación. Jesús ya estaba con el Padre, porque Él es el primogénito de Dios, el Hijo único de Dios. Y por eso, amado hermano, cuando se va, Él se va a cumplir más el ministerio. ¿Por qué? Porque usted y yo abogado tenemos en el cielo, porque usted y yo allá tenemos un intercesor, porque usted y yo tenemos un sacerdote único que una sola vez y para siempre entró al santuario para hacer la última ofrenda de Dios, santa y agradable, que somos el pueblo de Dios. Siéntase contento y alegre de ser hijo de Dios, amado hermano. Párese en cualquier lugar y diga que es hijo de Dios. Es lindo. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? Dice el Señor, volviendo a Corintios: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El todos está 2 veces acá. Y yo no sé en cuál de los todos quiere estar usted. ¿Por qué? Porque dice, todos mueren. Lógico, usted y yo vamos a morir. Pero también en Cristo todos serán vivificados. Tiene un significado mayor. ¿Por qué? Porque usted no va a durar 100 años. Si yo pudiera decir, me voy a programar para morir de 100 años. Voy a vivir toda esta vida y voy a hacer tantas cosas. 100 años voy a vivir. No puedo. No puedo. Hoy, mañana o pasado, el Señor me puede llamar a su presencia. Y van a decir de mí, tantos años tenía. Y Él decía que podía vivir más. No. Yo estoy dispuesto para el Señor cuando Él quiera. Porque sé que va a resucitarme. Porque sé que si me voy con Él. Si usted tiene esa convicción, hermano, agréguele más fe, porque el camino es largo, pedregoso, lleno de espinas, y algo puede pasar. Dice Hebreos 9:27 que todos, dice, esos todos vamos a morir. Hebreos 9:27 dice: de la manera que esté establecido. ¿Qué leímos en Génesis 1:19? Que le dijo: del polvo que te tomé eres y al polvo volverás por tu pecado. Vas a morir. Y dice Hebreos: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Qué sentencioso, pero mire lo que dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, si Cristo se ofreció una sola vez y quitó el pecado y aparecerá por segunda vez para los que le esperan, eso me dice que Dios los va a resucitar a todos, sea para bien o para mal. Mire usted lo que dice el 23, volviendo a Corintios, dice, el 23 dice: pero cada uno, hablando de resurrección, en su debido orden. Dios tiene un orden. Y por eso es que yo le hablaba de las 3 resurrecciones. La primera, la de Cristo; la segunda, cuando Él nos lleva; y la tercera, los que mueren sin Cristo para confusión eterna. Mire usted lo que dice aquí el 23, cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, ya ocurrió. Usted tiene que creer que Cristo sí fue resucitado. Por eso Pablo en el versículo 13 del capítulo mismo 15 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, aún están en vuestros pecados. Pero dice el 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es la primicia antes de los que ya están muertos en Cristo Jesús. Por eso es que esta parte es tan importante interpretarla, porque Dios en su orden nos va a resucitar. Dice a Cristo que son las primicias, y luego
los que son de Cristo en su venida. Amado hermano, ¿quiénes son de Cristo en su venida? Levante su mano y diga gloria a Dios. Somos primicias de Dios después de su resurrección. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos futuros grandes, maravillosos, amado hermano, que no están en una visión nuestra, sino que están en el corazón, en la bendita esperanza, creyendo que Cristo vuelve. ¿Sabe usted? Cuando leemos siempre en Corintios el 24 dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Oiga, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo vamos a interpretarlo? Oye, Cristo, si hemos creído en ti por todo el tiempo, y ahora dice que tú vas a entregar el reino al Padre. Mire, dice Lucas: ¿de qué teméis, pequeña manada? Si a mi Padre le ha placido darles el reino. Interpretémoslo. Fue Dios quien quiere darnos el reino de donde nos destituyó. Es Dios quien echó a Adán de ahí contaminado, pero ya descontaminados en la sangre del Cordero, donde usted lavó su ropa. Ahora tiene entrada al trono de la gracia. Ahora estamos llegando a los pies de Cristo al cielo, y allá el Señor nos va a presentar al Padre. Oiga, yo no me lo estoy inventando. Aquí dice que Cristo es la primicia de la resurrección, y luego dice que los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Mire, lea conmigo cuando se presenta con el Padre. Nosotros quizás no oigamos esto porque ya se lo dijo al Señor. Dice el Salmo 110:1, dice: Jehová dijo al Señor, a mi Señor, dice David, Jehová dijo a mi Señor: siéntate, hijo, a mi diestra. ¿Acaso no siempre estamos diciendo que Jesucristo está a la diestra del Padre? Créalo. Aquí lo confirma una profecía muy antigua. Y dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El enemigo que tiene la autoridad, el enemigo que es una potencia, el enemigo que tiene dominio, es el diablo, son las cosas satánicas. Pero en ese momento se cumple la profecía completa, porque en la cruz del Calvario lo que hizo fue cumplirle la sentencia, pero aún no se cumple hasta que ponga los pies sobre el enemigo, hermano. En ese momento ya no habrá acusación, ya no habrá nada contra nosotros, porque todas las cosas están sujetas al Señor. Cuando entrega el reino al Padre: siéntate aquí, hijo mío, y yo pondré a tus enemigos a tus pies. Oiga, cuando vamos a Colosenses 1, ¿por qué el Señor hizo esto? Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No hay otro. No hay otro, dice la palabra. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos claros con eso. Y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo que está diciendo el apóstol a los de Colosas es sencillo: es el único, es el primero, no hay otro. Y la preeminencia de Cristo no es otra cosa más que superioridad, una elevación total sobre toda la creación. Nadie puede ser como Cristo sobre esta tierra, ni aún en el cielo los ángeles. Superior a Cristo solo puede ser el Padre, el cual se fusiona con Él en poder y le da la plenitud, porque dice el 20: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, todo el poder, toda la autoridad. Amado hermano, esto no es otra cosa más que se cumple en Él lo que cuando le entrega. Dice que cuando entregue el reino al Padre. Amado hermano, ¿cuántos quieren estar ahí cuando conozcan al anciano de días? ¿Cuántos queremos estar ahí cuando le entregue el reino al Padre? Le dice: Padre, los que me diste te traigo, los que me diste aquí están. Solo uno se me perdió para que se cumpliera la escritura. Amado hermano, ahí estamos. Déjame decirte, amado televidente, esto no es un mensaje evangelístico, es una verdad que te traigo a tu mente y a tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amado hermano, amada iglesia, cuando todas las cosas estén sujetas a Él, Jesús se sujetará al Padre. Jesús, en obediencia, pienso yo que aún en el cielo está sujeto al Padre. Mire lo que dice aquí mismo en 1 Corintios el versículo 28. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, todo potestad, todo dominio, toda autoridad, los enemigos bajo sus pies, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al Padre que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oiga, qué lindo. ¿Se imagina usted? Yo interpreto esto así, yo. Una maestra de escuela dominical ama a sus niños y los cuida toda la clase. Una maestra secular ama a sus niños y los cuida hasta que los pasa o en pasarela o los llevan hasta el vehículo que los llega a traer o los hacen pasar la calle. Pero he observado que se para una, dos, tres y uno detiene el tráfico, otro pita, otro hace, y pasan todos los niños en fila. ¿Cómo va a estar la iglesia? ¿Quién le va a cuidar? ¿Quién la lleva? Amado hermano, difícil es que usted vaya delante del Señor en ese acontecimiento tan lindo y usted dice, mire, usted se fue muy lejos, está hablando puras cosas que son, no las entiendo. No las entienda, hermano, no se preocupe, el Señor se las va a revelar por la palabra un día y a muertos y ya en cuerpo glorificado vamos a poder ver. Los que vienen con el Señor de las bodas del Cordero somos nosotros los que hemos lavado la sangre en el Cordero de Dios. Somos los que venimos detrás del Señor, no sé si en fila o en grupo, pero dice, Señor, ¿y para dónde vas y para dónde nos llevo? Venga, que les quiero mostrar algo que se los quise mostrar por mucho tiempo, pero se llegó el día, aquí está, y nos presenta al anciano de días, nos dice, Padre, aquí te traigo la iglesia, aquí está la victoria sobre la tierra, aquí está la iglesia amada, aquí está la que me diste. Hermano, ese momento es sublime, ese momento es grande, y lo dice la palabra, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, porque es preciso que Él mate, que destruya la muerte, y es necesario, dice la palabra, que entregue el reino al Señor. Y sabe, ese momento sublime, y yo se lo he predicado en otras veces, no me canso de predicarlo, porque es un acontecimiento que la iglesia debe de vivir plenamente, convencida de que va a ocurrir. Es un fenómeno que va a ocurrir, si lo quiere llamar fenómeno, pero va a ocurrir. Juan lo vio en Apocalipsis, y se lo voy a leer, Apocalipsis 20. Daniel 12:3 dice que el Señor va a levantar del polvo a todos los que durmieron. Y dice, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí puedo aclararme a mí mismo porque hablé de 3 resurrecciones. Hablé de la que Cristo ya resucitó, que es la que yo tengo claro y presente, que si Él resucitó yo también resucitaré, es la segunda. Y la tercera, que es la que voy a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis que vio Juan. Y dice el versículo 11, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¡Ay, qué lindo! Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mire, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano, por eso me motivé a predicar sobre la resurrección. Por eso me he motivado a predicar que si Cristo resucitó primicias de los muertos, entonces nosotros también seremos primicias de Cristo en la resurrección. Y esto es verdad, esto se mantiene, es una verdad eterna porque no la podemos omitir. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 3 y 4, dice así lo que vio Juan. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Es Dios mismo que se convierte en el Dios de todos, Jesucristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo con nosotros, todos en un mismo tabernáculo morando con el Señor. Y dice que serán su pueblo, nosotros la iglesia, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, Juancito, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el principio y el fin.
Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo he leído de la Biblia. Hermanos, Cristo viene. Yo quiero contarles, un día de esto estaba yo en mi devocional y le decía, Señor, ¿qué le predico al pueblo? Dios me castiga y me castiga porque no me da el sermón cuando yo quiero. Y le digo, Señor, pues si no tengo nada y aquí está la Biblia entera y no sé qué le predico al pueblo. El Señor me da de repente, no digo que me hable en voz audible, pero sí me dice, ¿qué les traigo que traer a predicar? Pero ese día no me había dado nada. Abandoné el devocional como a las 7:30 de la mañana y dije, Señor, yo creo que tú me lo vas a dar. Y me fui a desayunar. Cuando estaba en lo mejor de desayunar, sonó el timbre de la puerta de mi casa y fui a abrir. Y en la puerta estaba un muchacho joven, simpático, agradable, con una sombrilla de corbata y un ataché. Ya saben de quién les hablo, ¿verdad? Bendito, bendito. Y me dijo, yo vengo, me dijo, a hablarle de la palabra de Dios. Ah, qué bueno, le dije, qué bueno. Está ocupadito. Desayunando estoy. Porque ustedes saben que ellos, ¿verdad? Si usted está debajo del carro arreglándolo, lo sacan. Bendito el Señor. Entonces me dijo, mire, me dijo, yo vengo a contarle que Jesús es bueno. Yo vengo a decirle que este mundo, todo lo que me quiso evangelizar, pero me dijo, pero como yo considero, me dijo, que usted está desayunando, vaya a desayunar. Solo quiero dejarle, me dijo, que lea, porque esta palabra es la que yo le traigo esta mañana. Me dijo, quiero que lea 1 Corintios 15, del 22 hasta el 28. Ah, muchas gracias, le dije. En ese momento me vino a la mente que yo había estado leyendo eso. Y yo le decía, Señor, viene la Semana Santa y les tengo que predicar de la resurrección como 4 veces. Y por eso aborté el tema. Y entonces le digo, Señor, ¿y eso qué mensaje que me dejó es para mí? ¿O si es para vos? Y no me lo pude quitar y eso es lo que estoy predicando. El Señor me mandó a ese muchacho a decirme lo que yo ya había leído en mi devocional, que había leído otras cosas, por supuesto, pero dije yo, Señor, esto le llevo. No obstante eso, quiero decirle, hermanos, que hay denominaciones, y con el permiso de los televidentes, que apartan a Jesucristo, le quitan su deidad y quitan la deidad del Espíritu Santo. Yo a esos no los soporto, no los tolero, porque mi palabra dice lo contrario. Mi palabra y lo que le he leído, predicado por la palabra, dice lo contrario. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios y tiene plenos poderes, es preeminente y en Él habita toda la plenitud de Dios. Y Él nos presentará al Padre. Nadie tiene acceso al Padre para presentarnos, solo Él, hermano. Si usted no tiene a Cristo en su vida, ¿quién lo va a presentar ante el Padre? Entonces puede ser que le ocurra algo peligroso en esa resurrección para confusión y vergüenza. Amado hermano, amada hermana, quiero decirle que el hombre contaminado existió, pero ya no existe desde que Cristo vino. Y Cristo está aquí para que usted no entre en vergüenza ni en confusión, para que usted no entre en problemas, porque usted, cuando reciba a Cristo y crea que el Señor le perdona, que es su sacerdote, que es su intercesor, que es el Hijo de Dios, que dio su sangre, y usted cree todo eso, usted y yo resucitaremos para la gloria de Dios. Incline su rostro conmigo y oremos. Padre, gracias esta mañana, porque no estoy, Señor, entre los todos que se pierden. Porque no estamos, Señor, entre los todos que se pierden, sino estamos, Señor, con los que se salvan. Dios mío, en esta tarde, esta mañana, yo quiero pedirte por este pueblo, Señor, a la cual
tú le mandaste palabra y a mí también, Señor. Que nos recuerdes, Dios mío, que tú estabas con el Señor Jesús desde principio a fin. Desde la preexistencia de la humanidad, Cristo era preexistente. Dios mío, gracias porque al recordarnos la sentencia de muerte cuando le dijiste a Adán, de la tierra de donde te tomé volverás y polvo te convertirás. Sentencia de muerte fue, pero tú, Señor, dice la Biblia, que por un hombre entró el pecado, pero por uno entró la salvación. Y tú, Señor, dice la palabra que si por uno murieron todos, por ti se vivifica la humanidad. Gracias, Jesús, porque a través de esa palabra creemos que tenemos la vida eterna. Creemos que tú fuiste propicio por nuestros pecados. Creemos, Señor, que tú nos resucitarás el día postrero, porque morimos vivos para ti, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor. Oh Dios mío, yo te pido, Señor, ahora en este momento que tú has puesto en mi corazón preguntar esto: si hay alguien aquí en la congregación que no te tiene en su vida, en su corazón, no ha entendido la salvación, que levante su mano. Yo quiero orar por usted si quiere recibir a Cristo. Ahora, si estuviera aquí esa persona, levante su mano, quiero orar por usted. Oh Dios mío, y si no lo hay, yo te pido, Señor, pongas en el corazón de ellos. Si alguien había confundido la resurrección, si alguien no entendía que tiene que ser presentado ante el Padre, si alguien no había comprendido que la sangre de Cristo tiene poder, ahora mismo, Señor, que repitan esta oración: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber estado confundido. Perdóname, Señor, por ser un transeúnte sobre esta tierra sin espíritu. Libérame, Dios mío, de esa parte. E ilumíname para comprender que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo sobre la tierra en ese misterio de la piedad. Gracias. Me reconcilio contigo esta mañana. Vuélveme al redil, Señor, de donde me he apartado con pensamiento. Quiero recuperar mi integridad espiritual. Corrígeme ahora y dame, Señor, tu Espíritu Santo para caminar en paz. Padre, gracias, yo te pido bendigas al pueblo. Y es bueno reconciliar contigo todos los días, Señor, que fuera necesario, porque tú eres fiel y justo para perdonar pecados y traernos de nuevo al redil. Muchas gracias esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo y guárdalo por el camino y durante la semana y todos los días, Señor, ellos puedan invocar con confianza tu nombre, creyendo que tú eres el Dios poderoso para tu iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Salude uno a otro. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.